¿Qué tal, Agustín? ¿Qué tal, Rocío? Buen Un día. gusto escucharlos y un saludo a la audiencia de ustedes también. Cuando surgió, creo que fue en el menemismo, la ley de RT, uno de los planteos fue disminuir los niveles de litigiosidad por accidentes de trabajo o condiciones de trabajo. Pero en los últimos 20 años, las demandas han crecido más o menos un 4.000 y pico por ciento. Es decir, lejos estuvo la norma de resolver este tipo de temas. ¿Cuál es esa mirada diagnóstica y retrospectiva que se puede hacer para después enfocarnos en lo que se podría hacer hacia adelante, Gastón? Justo sé que sos colega, así que me vas a entender perfectamente esto. Eh, el tema es el siguiente. A ver, acá hubo mucha reforma respecto a la ley de riesgo de trabajo y una de las últimas reformas fue la de las comisiones médicas. Eh, Acá el problema de las comisiones médicas es que dictaminan por debajo de las incapacidades laborales, lo que obliga prácticamente al trabajador a terminar en la justicia. Para que te des una idea, que este tema justo no es el de la reforma laboral que estamos tratando, Claro. Ujú. pero tiene que ver, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les voy a dar un ejemplo porque sé que es diferente en Neuquén. Pasás por comisiones médicas, si no estás de acuerdo con el dictamen, apelás ese dictamen, vas a la Justicia Nacional del Trabajo, si la sentencia no aplica la tasa de interés que a vos te es favorable, apelás o la RT apela a la Cámara Nacional del Trabajo, sale la sentencia de la Cámara y ahora tenés el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad y luego la Corte. O sea, hay prácticamente 5 instancias. O sea, es interminable un juicio. A eso sumale que los años que tardan y las tasas de interés que eso termina aplicando. O sea, no le sirve al trabajador, que termina por no cobrar nunca, ni a la empresa, en este caso la CRT, en terminar un juicio rápidamente. En su momento, con las tasas de interés que eran por debajo de la inflación, les servía, ahora no tanto, porque se van a terminar aplicando tasas bastante elevadas, sobre todo con esta modernización laboral. Ahora, respecto de los despidos, el tema de la litigiosidad, tengo la esperanza, o por lo menos así lo estuve analizando de la ley, que vaya a haber más acuerdos porque aclara algunos puntos que eran de litigiosidad. Por ejemplo, la entrega de los certificados laborales. Hay, por lo menos acá en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, hay expedientes al solo efecto de consignar los certificados de trabajo. Ahora se van a poder poner a disposición del trabajador a través de medios electrónicos y o a través de la plataforma de Arca. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es la tasa de interés en los juicios, que va a ser del SER más el 3%, que hoy, para que nos demos una idea, si invirtiésemos ese dinero en el SP500 es más o menos lo que te da esa inversión. O sea, no se perdería el poder adquisitivo de ese crédito laboral y más sumarle un 3%. O sea, este es un primer paso respecto de lo que es los conflictos laborales, pero otro de los pasos que va a haber que tomar cuenta y avanzar es en el procedimiento laboral y en la quita de impuestos de ingresos brutos en las provincias, tasas municipales, que eso también afecta a la creación de empleo. Gastón, ¿y cuál es tu percepción respecto de lo que va a pasar con lo que ya está en curso? Es decir, todas las acciones judiciales que hoy están tramitándose a partir de esta reformulación del marco normativo. En principio, respecto de los intereses, que eso sí lo dice la norma que tiene media sanción, se va a terminar aplicando una tasa pasiva, de que la tasa la va a fijar el Banco Central y no va a poder ser eh, inferior al 67% de lo que se calculase ese crédito laboral con el SER más el 3%. O sea, y como tope va a tener el SER más el 3%. Eso respecto de los intereses.
Ahora, los trámites que están en curso no va a modificar demasiado la norma, salvo respecto de qué se toma para la base indemnizatoria. O sea, por ejemplo, lo que son los beneficios sociales, como pueden ser los reintegros de medicamentos que muchas veces hace el empleador por fuera de lo que es la norma, que después se tomaba como parte de la base indemnizatoria, como si fuese un salario, eh, y esas cosas no se van a tomar en la base indemnizatoria. Yo creo que eso es lo que se va a terminar aplicando en los trámites en curso sin sentencia, que aún no tengan una sentencia. Rocío. Va a dar claridad en algunos aspectos, va a terminar, dado que se publique esta ley nueva, fomentar arreglos para no seguir discutiendo cuestiones que van a estar totalmente subsanadas, que además de cuenta vienen de jurisprudencia de distintos años, o sea, que se fueron incorporando. Lo que pasa es que al no estar en la norma, por supuesto, se seguían discutiendo. Ujú, ujú. Entiendo. Rocío. Gastón, bueno, un poco lo que estamos comunicando que en este tiempo creció exponencialmente las demandas por accidente de trabajo. Esto, el proyecto de ley, de alguna forma, y queremos que quede claro, ¿va a reducir finalmente las demandas por accidente de trabajo? ¿Va a fomentar quizá un acuerdo entre empleador y empleado? ¿Cuál es pronto el objetivo en este punto sobre la reforma laboral? La reforma laboral que estamos tratando y tiene media sanción no tocó la ley especial de riesgo de trabajo, o sea, solamente fue contra la ley de contrato de trabajo. Entonces, ¿qué puede llegar a modificar en los accidentes donde no haya RT? Nada más. Mm, Pero donde hay una RT se aplica la ley especial de riesgo de trabajo, que es la que está vigente. Esto no modifica los juicios por accidente de trabajo, es solamente para la relación entre empleador y empleado. Bien, ok, bien. entonces, no sé, Em, para ser claro. toda, eh, toda reformulación uno intenta interpretar que se trata de no solamente una actualización, sino también de una mejora de las condiciones, ¿no? Y aquí te pido una evaluación como profesional del derecho respecto de la pertinencia o el avance que significa todo este programa denominado desde el gobierno como modernización laboral, desde la oposición como reforma laboral, pero que todavía amerita media sanción en diputados, y particularmente el artículo 44, que es otro tema que surgió en las últimas horas y que va a tener un retoque, digamos, en diputados precisamente antes de volver al Senado. Pero me interesa conocer tu mirada respecto de si esto es un avance, si esto es una modernización, si esto es simplemente una adecuación o una actualización. Bueno, dice, bueno, las vacaciones ya se venían pactando para que sean fraccionadas entre los empleadores y los trabajadores. Es decir, ¿dónde está la modernización entonces? Es lo que nos decía un Ujú. abogado el otro día. Bueno, ¿qué ves? Y aquí te pido una lectura quizá un poco más genérica respecto a esta discusión que hoy nos tiene atentos a todos los argentinos. Creo que había cuestiones que se venían haciendo por la costumbre, como decís muy bien vos, que se pactaban las vacaciones, que por más que tengas 30 días de vacaciones, prácticamente nadie se tomaba 30 días seguidos de vacaciones, que se venían pactando de esa manera. Ahora lo que sí incorpora la ley es que vos puedas tomártelo fuera del periodo de vacacional y eso no entres como empleador en un incumplimiento. Creo que, a ver, en general trae algunas soluciones, algunas clarificaciones, es un primer paso. No, a ver, creo que vos me comentabas respecto a las enfermedades inculpables, ¿no? Lo que Ujú. querías. Sí, también. Bueno, el tema de las enfermedades inculpables. A ver, por lo general, y hago un poco de mea culpa de los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, muchas veces eh, creemos que el microclima es el de la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires no es el país, en el país hay otras realidades también y en los pueblos hay otras realidades.
Los que dan trabajo en el país, en gran mayoría en los pueblos, son las pymes y las micropymes. Esa micropyme no tiene cientos de trabajadores, tiene dos o tres trabajadores, el local del barrio, que cuando un empleado entra en licencia, en el caso de las licencias por enfermedad inculpable, con carga de familia, sabemos que si tiene una antigüedad mayor a 5 años, puede llegar al año de licencia de enfermedad y menores a 5 años de antigüedad, hasta 6 meses de antigüedad, tenga carga si tiene carga de familia o no, se va a aumentar o disminuir. Ese trabajador va a seguir cobrando tal cual la legislación actual y además tiene un año de reserva de puesto. Ahora, cuando ese trabajador vuelve a querer volver a trabajar porque pasó el año de licencia más el otro año de reserva de puesto y dice, bueno, pará, yo ahora ya tengo intención de volver al trabajo, fue acumulando 2 años de antigüedad. Y el empleador, el que tiene el negocio del barrio, dice, ya tomé otra persona porque tengo que reemplazarte, porque si no, no puede seguir subsistiendo mi negocio. Entonces no te voy a poder seguir teniendo acá. Entonces te voy a tener que indemnizar. Entonces voy a tener que indemnizarte los 2 años de antigüedad por licencia más reserva de puesto, más los años de antigüedad que vos tenías, cuando no fue una decisión que vos tomaste tener que hacer esta indemnización. En lo que ahora entró en polémica fue, fíjate vos que hay dos disminuciones respecto del pago de las licencias. Una es cuando tenés un accidente donde vos tenés conciencia que tomaste un riesgo y el ministro Sturzenegger dio el ejemplo del fútbol, pero puede ser otra actividad que a vos te guste, no sé, tirarte en parapente, andar en motocross el fin de semana. Ya sabemos que ese tipo de actividades tienen un riesgo. Ahora, si vos te accidentás que fue fuera de tu trabajo, que no tiene nada que ver con tu empleo, en este caso la modernización laboral lo que dice es, vos tomaste un riesgo, te tenés que hacer cargo, vas a cobrar el 50%. Ahora, ese tema no hizo ruido. Lo que hizo ruido fue el tema de las enfermedades crónicas, porque ahí es bastante menos digerible que le disminuyan al trabajador al 75%. Ahora, sí lo que se tomó en cuenta fue esto que te estuve diciendo, de que hay un montón de empresas que durante todo ese tiempo tienen un costo bastante elevado para poder mantener a ese empleado. O sea, pagan justo por pecadores y puede ser. Ahora, yo escuché ayer a la ex ministra, ahora senadora Bullrich, que aparentemente el gobierno tomó nota de esta situación y va a haber algún tipo de excepcionalidad respecto de este tipo de enfermedades o por excepción o por complemento de la norma que llegó a diputados podría llegar a tener algún tipo de excepción y le van a tener que dar algún tipo de solución. Gastón, se me ocurre que, particularmente en este tema, se abrirá otro capítulo de debate, más allá de lo que diga o termine diciendo la ley, acerca de cuáles son las actividades de riesgo. Porque uno tiene, no tendríamos mayores complicaciones en decir, bueno, si lo que practicas es paracaidismo, o parapentismo, o motocross, o enduro, o sos piloto de rally. Hay digamos, una cuestión de riesgo ahí. Pero voy, por ejemplo, simplemente a este último caso, ¿no? Es decir, uno puede ser aficionado al rally, pero como espectador. Eh, ¿Cómo se define el riesgo? Porque ir a ver una competencia de rally, un empleador podría decir, che, pero eso también es una actividad de riesgo. Y se despistó un auto y se llevó puesto parte del público que estaba en esa curva. ¿Cómo se va a definir el riesgo? Me da la sensación de que es un tema complejo para definirlo con tanta anticipación, pero que seguramente va a generar algún tipo de debate. Sí, creo lo mismo que vos. Después va a ver las circunstancias de cada caso en particular, pero el caso a ver, yo lo que creo es que en la cual vos sos parte de que tomás ese riesgo vos físicamente, o sea, vos vas como espectador.
a ver una carrera de rally, si hay un despiste, vos no estás arriba del auto y estás tomando el riesgo, vos estás yendo a ver un espectáculo donde generalmente eso no ocurre. Ahora, vos decís un despiste de rally, también podés ir a ver a un partido de fútbol y Y se vos no cae la estás tribuna, qué sé participando de yo. ese partido de Sí. fútbol y te caíste en la tribuna. En ese caso, no. De hecho, lo prevé también la modificación de la norma, que cuando vos no tomás riesgo, se va a disminuir, en el caso de los accidentes, no de enfermedades, se va a disminuir, sí, en el caso de las enfermedades también, pero está más claro en los accidentes, se va a disminuir al 75% el salario. Por ejemplo, si vos el fin de semana vas a comer los ravioles a la casa de tu mamá y te atropella un auto, vos no tomaste un riesgo, o sea, vos te atropelló un auto. Ahora, si vos eh, sí tomaste ese riesgo porque tú fuiste a tirarte por parapente, bueno, ahí sí queda más claro. Bueno, va a haber que discutir, como todo, las leyes a veces son bastante genéricas y trae ese tipo de discusiones. Ujú. Ujú. Bueno,